¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa de Geoestrategia, Seguridad y Defensa, Asuntos Exteriores, una semana más. Si nos siguieron en otros programas, hemos hablado en otras ocasiones del ciclo inversor del Ministerio de Defensa y la necesidad de financiación de nuestros ejércitos. También hemos recordado que España ha pasado de ser el tercer país con menos financiación para sus Fuerzas Armadas de Europa al penúltimo en financiación, solo por delante de Luxemburgo, y eso que somos frontera con algunos de las regiones más inestables del mundo. Esto compromete nuestras capacidades y además la adecuación de nuestros ejércitos para nuestra seguridad y la defensa de nuestras fronteras, además de nuestras libertades. También a la protección frente a esas amenazas externas, las amenazas del siglo XXI. España necesita modernizar sus capacidades ante estas nuevas amenazas y eso pasa por dotar de la mejor tecnología a nuestro ejército y, quién sabe, hoy lo averiguaremos, a nuevas estrategias por parte de los organismos internacionales. Sin duda, 10 años de sequía inversora han tenido efectos negativos, devastadores, han dicho algunos mandos militares. Están bajo mínimos los stocks de repuestos, los combustibles, las horas de vuelo, las horas de navegación. Además, muchos vehículos se han inmovilizado y otros se canibalizan para que por lo menos puedan funcionar algunas horas. El estado de algunas de nuestras instalaciones militares es calamitoso. La partida que se destina al sostenimiento de los ejércitos, los gastos de funcionamiento, es la mitad que en 2008 y los militares son los profesionales de la seguridad peor pagados de España. Los programas especiales de armamento, los llamados PEAS, están infrafinanciados y, en cambio, los malos, las amenazas que se ciernen sobre nuestro estilo de vida, nuestras libertades y seguridad, son cada vez mayores. Hacer daño se está demostrando muy barato, pero protegerse de él es cada día más caro y requiere de una sofisticación mayor. En este programa ya hemos aprendido que la ciberseguridad debe ser una de las principales preocupaciones de nuestra estrategia de defensa, ya que los ciberataques pueden poner en jaque las principales infraestructuras de un país en cuestión de horas. Además, hemos visto que nuestra industria de defensa requiere de unos programas de renovación y de actividad sin complejos, que no impidan el desarrollo de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la robótica y la tecnología punta, que nos permita un mayor desarrollo como sociedad y además mantener seguro nuestro estado de bienestar. Pero incluso antes que asuntos como la ciberseguridad, la nanotecnología, los exoesqueletos, los drones o la inteligencia artificial, están las capacidades ya comprometidas y que todavía esperamos que se pongan en marcha. Hablamos de las fragatas F-110, de los submarinos S-80, del famoso Eurofighter, de la renovación de los helicópteros Chinook o de los carros de combate Leopard. Para hablar de esto, precisamente, hoy vamos a tener a uno de los mayores expertos en materia de defensa y seguridad de nuestro país, presidente de Ícaro Aerospace, Enrique Navarro, con quien tendremos la oportunidad de charlar en unos minutos, hoy en nuestra entrevista, Las Fuerzas Armadas del siglo XXI, con Enrique Navarro. Tiempo de análisis ya en Asuntos Exteriores. Nos acompaña Enrique Navarro. Muchas gracias por venir, muy bienvenido. Gracias a vosotros. Aquí en Asuntos Exteriores, de nuevo en tu casa, y para hablar de un tema que yo creo que es fundamental, ahora lo vamos a descubrir sin duda contigo, que son las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Es verdad que ya en Asuntos Exteriores, en anteriores programas hemos mencionado en alguna ocasión, sobre todo con motivo del cambio de gobierno, ese nuevo ciclo inversor, las importantes inversiones, si no comprometidas, sí proyectadas o al menos acordadas entre el Ministerio de Defensa y la industria y sobre todo el ejército, con las capacidades que necesitaba poner en marcha. Y yo quería abrir esta entrevista contigo, Enrique, para que nos contaras un poco cuál, desde tu perspectiva, serían las consecuencias de que finalmente este programa se retrasara o sufriera una cancelación. Tengamos presente que son unos 10.500, 10.800 millones lo que pueden estar comprometidos. Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que la cancelación en sí no es posible, salvo que se tomara una decisión que es no tener fuerzas armadas, porque lo que no tiene sentido es tener unas fuerzas armadas sin equipamiento. Dentro de esos programas que tan pomposamente llamamos nuevo ciclo inversor, hay programas que son absolutamente críticos desde el punto de vista operativo, como es entrenar a los pilotos
de nuestros aviones de combate y de transporte. Hay proyectos muy importantes para renovar la capacidad naval de los buques que hoy tenemos en el Mediterráneo, en el Índico, y que están al final de su vida operativa. Los vehículos con los que nuestros ejércitos están en todas las misiones internacionales y con severos problemas ya de mantenimiento y de operación tienen que ser reemplazados, si no habría que renunciar a esas misiones. Luego, por tanto, pensar en cancelación de programas, en el fondo, es pensar en una defensa distinta a la que tenemos. En segundo lugar, hay un tema claramente industrial. Todos estos programas tienen un enorme contenido industrial y tecnológico nacional. Y no solamente es importante por los empleos, que lo son, y no solo es importante por la distribución de ese empleo entre todas las regiones, y porque es el empleo de calidad al que aspira nuestro país, sino sobre todo porque además es el que nos homologa con nuestros aliados con los que vamos en las misiones. No tendría sentido ir a misiones con nuestros aliados con medios inferiores. ¿Por qué? Porque no seríamos capaces de hacerlo. Y más allá de eso hay las miles de empresas que se llevan preparando durante meses. Estamos hablando de más de 4.000 empresas que viven alrededor del sector de la defensa. Empresas que llevan haciendo inversiones porque se creen lo que se les dice que va a ocurrir. Y eso está por encima de los gobiernos. Simplemente hay que invertir y las empresas se preparan y han hecho unas inversiones que cualquier retraso supondría un daño que seguramente acarrearía la desaparición de centenares de estas empresas simplemente por un retraso ante una perspectiva que se daba por clara hace unos meses. Decías ahora algo que me parece especialmente importante, y es que son decisiones que trascienden los gobiernos que alternativamente pasen por la Moncloa, el Consejo de Ministros, pero realmente se echa en falta un pacto al menos explícito en materia de defensa en España. Vemos que llegan unos gobiernos y entonces quieren ir con ramos de flores a las misiones exteriores en lugar de con armas y blindados. Llegan otros gobiernos que dicen que hay que invertir más en defensa y entonces toda la oposición se pone en contra. ¿Por qué crees que es tan complicado, teniendo el panorama internacional que en este programa estamos viendo que tenemos, los riesgos que tenemos, los riesgos fronterizos que tenemos, las necesidades de seguridad que hacen falta en España, más allá de, como bien decías tú, en la propia industria de defensa? Es una industria que hace avanzar el I+D en España, que genera nuevas tecnologías, que prácticamente el 100% ya es dual, es decir, que no solamente se elaboran nuevas tecnologías para materias de defensa, sino también para la vida civil. ¿Por qué crees que es tan complicado que exista un pacto de Estado, una política de Estado que trascienda a los gobiernos en materia de seguridad y defensa? Bueno, yo creo que hay dos razones. En primer lugar, tenemos un defecto o una característica, por no llamarle defecto en nuestro país, es que confiamos sobremanera en los gobiernos y confiamos muy poco en el Estado. O sea, creemos o sobrevaloramos la capacidad del gobierno por cambiar cosas o por hacer cosas y confiamos muy poco en el Estado, o sea, en esa superestructura que está por encima de los gobiernos y que es nuestro deber preservar y a la cual sirven las políticas de Estado, como decía recientemente la nueva ministra de Defensa, como es la política de defensa. Luego, por tanto, es muy difícil pensar en términos de Estado en un país donde el cortoplacismo es muy importante en política. ¿Pero por qué es importante? Porque las amenazas no cambian porque cambien los gobiernos. Las circunstancias que tenemos hoy son las mismas que hace un año y las respuestas a esas circunstancias las puede haber políticas, pero las respuestas militares no han cambiado. O sea, ¿en qué sentido cambia? Y en el fondo, si analizamos en el largo plazo lo que ha sido la política de defensa en los últimos 40 años de democracia, no visualizamos tantos cambios en lo que ha sido el proceso de las Fuerzas Armadas y su modernización. Sí lo ha habido en algunas decisiones políticas, pero en el fondo falta sobre todo el gran acuerdo que echamos en falta siempre entre los dos grandes partidos. El problema es que un país donde sus dos grandes partidos, que supone o que al menos comparten la gran mayoría de los valores, no son capaces de ponerse de acuerdo en algo tan sencillo como sería la política de defensa. Habría otras políticas donde es muy importante también. Es un país condenado a estos vaivenes y a estos sobresaltos que nos debilitan. El problema a día de hoy es que todos tenemos enemigos, todos tenemos amenazas, y cada vez que cambiamos las directrices de nuestra política de defensa, mostramos debilidad. Y eso es mucho más grave que no adoptar una política u otra. Podemos tener una política de flores o una política militarista. Lo importante es tener una política y mantenerla
y tomar las decisiones de acuerdo con esa política, pero no podemos estar pasando de un lado a otro como si no hubiera un criterio racional y único para dar solución a esos problemas. Y ser conscientes, y yo creo que esto podría ser discutible, pero sí que debería haber una política de hacer partícipe a la sociedad de los riesgos que realmente están ahí detrás y que solamente vemos en acciones determinadas. Una furgoneta arrolla gente en las Ramblas en Barcelona y vemos una brecha de seguridad, todo el mundo nos echamos las manos a la cabeza. Pero uno de los problemas fundamentales que tiene la capacidad de respuesta, es decir, el poder tener encima de la mesa una política de defensa común, consensuada y además que se les dote de presupuesto para poder hacer frente a los desafíos que tenemos, es ser conscientes de que, por un lado, los malos, por decirlo de alguna manera y de manera sencilla, los malos les cuesta muy poco dinero hacer daño. Bien es cierto que necesitan financiación, pero realmente coger una furgoneta y hacer daño en las Ramblas no tiene nada que ver con los sistemas de seguridad necesarios para tratar de evadir o de evitar este tipo de acciones. De nuevo, es una realidad para la que los políticos se ponen la venda, saben que está ahí y no lo quieren ver. ¿Cuál es el problema que tú ves ahí, desde tu perspectiva, desde luego? A ver, yo siempre hago una equiparación. Nosotros no sabemos cómo actúa el cáncer, pero tenemos muy claro que queremos tener una política sanitaria contra el cáncer. O sea, no necesitamos entender las amenazas a nivel popular, sí necesitamos que determinadas personas las entiendan y sepan cómo combatirlas, y nosotros, como ciudadanos, hacer una delegación de ese ejercicio en quien realmente tiene la información. Creo que existe una conciencia de las amenazas, pero no existe una conciencia de la dimensión de la amenaza. ¿En qué sentido? Somos conscientes que la inmigración irregular es una amenaza, pero no somos capaces de dimensionar cómo de grave es esa amenaza y, por tanto, cómo debemos evitarla. Somos conscientes de que Rusia es una amenaza, pero no somos capaces de dimensionar. Entonces, siempre adoptamos una política que dentro de, diríamos, de esta etapa en la que estamos histórico del estado de bienestar, que es preocupemos a los ciudadanos lo menos posible, porque si les preocupamos, entonces podrán adoptar decisiones que no nos gusten. Consecuencia, intentamos minimizar las amenazas, intentamos explicarle a la gente de que se sienten seguros, y no está mal, pero tenemos que ser conscientes de que tiene que haber una política más allá de lo que es esa conciencia de la amenaza, en la cual la parte política sepa cómo enfrentarse y qué medios necesita, porque a veces tenemos la impresión de que los medios van por un lado, las necesidades van por otro y los fines van por otro. Y esto es, diríamos, este pequeño rompecabezas que no hemos sido capaces todavía de solucionar. Sí, parece que es necesario establecer un orden, ¿no? Primero, sepamos cuáles son las amenazas. Hablabas tú, y amenazas en un programa como hoy, Fuerzas Armadas para el siglo XXI, las amenazas que tenemos encima de la mesa. Hablabas de Rusia, hablabas de la inmigración irregular, el ciberterrorismo está ahí, el terrorismo como tal está ahí. ¿Qué otras amenazas crees tú que son perentorias y que obligan a esa modernización? Bueno, vamos a ver. Nosotros tendemos a pensar que las Fuerzas Armadas nos resuelven de todos los tipos de amenazas. Desde aquí de lo que hablamos son amenazas cuya mitigación, disuasión o erradicación depende de la fuerza. Por tanto, hay amenazas como el terrorismo que seguramente su mitigación y erradicación depende mucho más de los servicios de inteligencia que de las Fuerzas Armadas. Hay muchas cuestiones políticas que están candentes y que su método de solución no es la aplicación de la fuerza. Luego, por tanto, las Fuerzas Armadas están para erradicar con violencia, mitigar y disuadir. Y ante esas amenazas, ¿en qué entorno estamos? Estamos en un entorno, en primer lugar, Rusia, como señalabas, estamos en un entorno de una organización internacional de seguridad, luego, por tanto, no son solo las amenazas sobre nosotros mismos, sino sobre las amenazas sobre nuestros aliados. La globalización implica nuevos tipos de amenazas. ¿En qué sentido? En que lo que ocurre en cualquier sitio del mundo hoy es una amenaza. La proliferación nuclear es una gran amenaza. La inestabilidad que nos toca en el norte de África, que es nuestro principal foco de inestabilidad. Todos estos problemas que intentamos paliar con medidas populistas o populares, que están muy bien como gestos para crear una conciencia, pero no nos percatamos que tenemos una gran franja de inseguridad en el sur del Mediterráneo y que llega hasta África del Sur. Ahí hay 500 millones de personas que no tienen cómo salir adelante por gobiernos corruptos, por señores de las guerras, por mafias, y esa presión cada vez se va trasladando más hacia arriba. Y si pretendemos mantener esa olla a presión soltando el pitorrito de vez en cuando para
que no estalle, nos va a acabar estallando, y eso solo tiene una solución militar, porque no hay una posibilidad a corto plazo, medio plazo, de que en esos países se produzcan unos cambios sociales e institucionales que sí mitiguen esa presión y realmente empiecen a desarrollarse como países propios con sus riquezas y con sus instituciones. Es ahí donde tenemos que trabajar. Vamos a trabajar ahora, Enrique, en esas Fuerzas Armadas del siglo XXI. Vamos a hacer, si te parece y quieres, muy rápidamente muy rápidamente como puedas, una lista a los Reyes Magos por ejércitos. Veamos, empezando por el ejército de tierra, ¿dónde crees tú que están las mayores necesidades de dotación para modernizar estas Fuerzas Armadas? Interesante pregunta. Yo diría primero es todo lo que se compre, todo lo que se adquiere, tenemos que ser capaces de operarlo, de mantenerlo. Tenemos malas experiencias en el pasado de grandes inversiones que no hemos sido capaces de soportar, porque la primera necesidad que tienen los ejércitos de cualquier época, desde Alejandro el Grande hasta ahora, es el sostenimiento y el mantenimiento de los sistemas. De poco sirve que nos empeñemos en modernizar, lo cual tiene un gran impacto industrial y un atractivo político, etcétera, si luego no somos capaces de hacer el trabajo sucio real de las Fuerzas Armadas, que es hacer que esos sistemas operen. Luego, por tanto, lo primero y lo más importante es tener una capacidad de sostenimiento real. Lo segundo, hay que empezar a reemplazar equipos que están obsoletos, o sea, que nuestras Fuerzas Armadas se tengan que desplazar en unos vehículos que no pasarían una ITV en Uganda, por decir un ejemplo, es algo inadmisible para un Estado moderno. Nosotros no podemos tener a nuestras Fuerzas Armadas, que son los hombres que están dispuestos a dar su vida por este país, trabajando en unas condiciones que no se las permitimos a ningún otro sector de la vida civil. Luego, por tanto, esos vehículos 8x8 son no solamente necesarios, son el eje o la columna vertebral de nuestro futuro ejército, de nuestro presente ejército. A partir de ahí necesitamos renovar capacidades de defensa antiaérea. Tenemos una defensa antiaérea que viene de los años 70 y de los años 80, estamos hablando que han pasado 40, 50 años. Teniendo en cuenta que cada vez que empezamos a renovar algo tardamos un tiempo. Los helicópteros, tenemos helicópteros también con una antigüedad que ya no volaría en ningún país de Europa. Ese contrato de NH90 no es solo vital para mantener una capacidad que se creó hace años, porque el problema es que las líneas de industriales no se pueden parar. O sea, el día que se paran se cierran y los ingenieros se van y ya no se puede volver a abrir. Hay que mantener esas líneas estratégicas industriales en el sector naval, en el sector aeronáutico, en el sector de defensa. No se pueden dejar paradas, porque cuando se dejan detenidas se desaparecen, ¿no? Entonces, eso es importante, ejército. NH90, que está en el ciclo inversor, estamos hablando de vehículos 8x8 y algunas capacidades en mando, control, etcétera. Eso son necesidades, como decía antes, de las que si cancelásemos, realmente deberíamos pensar en una redefinición de un ejército distinto. No podemos tener un ejército de tierra que no se puede desplazar, cuyas tropas no están seguras y que no tienen una capacidad de fuego. A partir de ahí tienen que dotarse de tecnologías, estamos hablando de drones, aviones no tripulados, capacidad de inteligencia artificial. Eso estará por venir, pero a día de hoy tenemos carencias en lo que es la columna vertebral de nuestro ejército, y si no de una manera urgente se ponen en marcha estos programas, vamos a empezar a sufrir carencias muy graves y muy severas que sin duda llevarán a replantear decisiones políticas sobre misiones en el exterior, incluso sobre capacidades de solidaridad con nuestros aliados también. O sea, estamos hablando de que hay que hacer frente a las necesidades más perentorias, o sea, sí. Ya no es comprarte un traje de Armani, es que necesitas ponerte unos zapatos, ¿no? Estamos comprando los calcetines para poder ponernos los zapatos, o sea, estamos hablando de la ropa interior. Bueno, pues echa la carta a los Reyes Magos en el ejército de tierra, aire. Aire fundamental, tiene dos capacidades fundamentales, una son los aviones de entrenamiento, no tenemos ya aviones de entrenamiento, si no tenemos pilotos, ¿para qué queremos aviones? Estamos con dos sistemas que ya están absolutamente obsoletos, es una capacidad que está bien en el nuevo ciclo inversor. Igual, ¿para qué queremos academias del aire si no tenemos aviones en los que entrenar? Tenemos una gran necesidad también de reabastecimiento en vuelo, cada vez las misiones son en lugares más extraños, más lejanos, y si no somos capaces de llevar las capacidades a cualquier lugar del globo, realmente estaremos en una segunda liga de la defensa de Occidente, ¿no? Ahí estaríamos con esas dos capacidades, yo creo que son absolutamente fundamentales. Podemos pensar en un nuevo avión de combate, en una tranche nueva de Eurofighter, etcétera. Volvemos a lo mismo, el nuevo ciclo inversor no es un ciclo de modernización, es un ciclo paliativo para mantener unas capacidades mínimas que nos permitan pensar en un horizonte a medio plazo
en realmente poder mantener capacidades. El ejército, en este caso el ejército del aire, necesita esto, volvemos a lo mismo, como el comer. Y no tomar estas decisiones realmente pondrían en serio riesgo muchísimas de las capacidades que existen actualmente. Tremendo, o sea, ya tenemos los calcetines, creo que vamos por la camiseta interior en el Ejército del Aire, ¿vamos a por la Armada? ¿Nos compramos los zapatos o cogemos catiuscas? No, a ver, yo creo que la Armada española es algo realmente ejemplar, como lo son todas nuestras Fuerzas Armadas, pero sobre todo por la capacidad de despliegue. A día de hoy tenemos una Armada realmente moderna, una Armada muy capacitada, pero que también necesita renovarse, porque volvemos a lo mismo, porque tenemos un astillero, no podemos cerrar ese astillero, no podemos perder esos ingenieros navales. El 50% de los ingenieros navales en España están en el sector militar y alrededor del sector dual. Luego, por tanto, es una estrategia como país que tiene la costa que tiene, el que se pueda mantener una capacidad industrial naval. Las fragatas F-110 vienen a sustituir unas fragatas diseñadas en los años 70. Si pensamos cómo era la guerra de los años 70, cómo es la guerra del siglo XXI, de estas fragatas que van a estar operativas en el año 2060, 2070, estamos hablando que estas nuevas fragatas estarán operativas 100 años después de las que vienen a reemplazar. Luego, por tanto, estamos hablando de que no serían capaces de tener la guerra electrónica necesaria para las amenazas que existen hoy, la capacidad de defensa antiaérea para los medios que existen hoy. Realmente no nos podemos engañar. Tener un barco puede ser muy aparente, pero no es suficiente. Hay que hacer ese barco operativo. Y esa fragata, sin duda, constituye un elemento también vertebral de lo que es el futuro de nuestro despliegue naval, que es tan importante, sobre todo, en el día a día, porque, digamos, nuestros barcos protegen a nuestros pesqueros allá donde están, rescatan en el Mediterráneo a los inmigrantes, luchan contra la piratería, no están en estas grandes misiones militares que a todo el mundo le recela mucho hablar, están salvando vidas todos los días. ¿Cómo les vamos a impedir o cómo vamos a coartar la capacidad de seguir dando estas ayudas y este servicio que dan las Fuerzas Armadas, en este caso de la Armada, a la sociedad? Sería algo que nadie entendería, ¿no? Luego, por tanto, es un país que invierte en su defensa, es un país que cree en sí mismo. Un país que invierte en su defensa es aquel que quiere transmitir una imagen a sus aliados y a sus potenciales enemigos de que cree en sí mismo y que por tanto está dispuesto a defenderse. Entonces, creo que son cosas demasiado importantes como para dejarlas en un segundo lugar o buscarle una oportunidad política o buscarle una estrategia cortoplacista. Sería un tremendo error para los que creemos en una política de Estado, ¿no? Bueno, pues una política de Estado, la que has puesto sobre la mesa, una carta a los Reyes Magos, coincidente con ese nuevo ciclo inversor y con los acuerdos que se habían tomado. Sí que te voy a decir que te quedas a la tertulia, ¿verdad? Sí, claro. Ahora con nosotros, ahora viene la tertulia, viene nuestro compañero Javier Arias y viene nada menos que el coronel Fojón. A ver si está de acuerdo contigo en esa lista de deseos que has hecho. Él va a pedir más, seguro. Bueno, ahora lo veremos enseguida, en un segundito, en la tertulia. Seguimos en Asuntos Exteriores tratando las Fuerzas Armadas del siglo XXI. Entramos ya directos en tiempo de tertulia y lo hacemos con Enrique Navarro, que nos sigue acompañando, en este caso en la tertulia. Gracias por quedarte. Gracias a vosotros. Y nos traemos siempre a los mejores. Hoy tengo el placer de saludar, después de mucho tiempo, teníamos ganas de que volviera aquí a los estudios de Libertad Digital, al coronel de Infantería de Marina retirado, don Enrique Fojón. ¿Qué tal? Muchísimas gracias y muy bienvenido por estar aquí en Asuntos Exteriores. Y nos acompaña, ya le conocen ustedes de sobra, Javier Arias, redactor de Defensa Interior del Grupo Libertad Digital. Gracias, Javier, por acompañarnos una semana más en Asuntos Exteriores. Gracias a ti. Creo que todos dispuestos, no me equivoco, de hablar de las Fuerzas Armadas del siglo XXI, pero justo antes de empezar, el coronel nos decía, sí, las Fuerzas Armadas del siglo XXI son muy importantes, pero porque hay que mirar más allá, hay que mirar, decía el coronel, por la proa. Sí, hay que mirar por la proa porque no se puede, a mi manera de ver, los siglos se emplean para contar el pasado, no el futuro. El futuro, lo máximo que se puede contar es por decenios. Es lo que se puede hacer de prospectiva con un cierto nivel de éxito, ¿no? O sea, estamos en una época ahora mismo, después de la posguerra fría,
en un cambio de orden mundial que no se sabe muy bien cómo serán sus contornos. Los tres factores, los tres drivers que afectan a un orden mundial son la demografía, la economía y la tecnología. Y se han producido unos cambios enormes en ellos, hasta el punto de que estamos viviendo una verdadera revolución tecnológica con la computación, que no se sabe exactamente cuál es su límite, y que estamos entrando en lo que ya desde Davos se ha titulado la cuarta revolución industrial. Cuando existe una cuarta revolución industrial, existe un desorden hasta que encuentra un equilibrio. Y ese es el estado en que estamos ahora mismo. Y eso afecta directamente a la seguridad. ¿Eso forma parte, esto que dice el coronel, lo que estamos viendo por la prueba de esos nuevos desafíos, esas nuevas amenazas que nos obligan a dotarnos de unas fuerzas armadas para ese siglo XXI? Bueno, si nos fijamos bien, normalmente intentamos luchar contra las amenazas que vienen de atrás, porque somos muy incapaces de definir el entorno de lo que está por venir. Entonces, seguimos pensando en términos de la tercera revolución industrial, incluso en los propios programas de adquisiciones, que son para próximos 30 o 40 años, y como dice muy bien Enrique, es que dentro de 30 o 40 años el mundo va a ser muy diferente del que tenemos hoy. Y las amenazas serán distintas porque la naturaleza de las amenazas evoluciona con las sociedades. Y seguimos pensando en términos tradicionales que no han cambiado mucho en el fondo en los últimos 2000 años. O sea, en términos de que potencias terrestres, grandes estados. Hoy en día hemos visto que pequeños grupos que utilizan diversas fórmulas como el terrorismo se pueden convertir en una amenaza global. Los ciberataques, que no sabemos ni por dónde vienen ni por dónde van, se convierten en una amenaza global. Y vamos a unos cambios, como decía Enrique muy bien, y el tema crítico de la demografía, el desierto poblacional al que se dirige Europa frente a esta emergencia que se está produciendo en los países de África. África es un continente que tendrá 1.000 millones de habitantes en breve, con una situación absolutamente dantesca, ¿no? Entonces, realmente nos falta, como dice, miramos hacia la popa cuando compramos, miramos hacia la popa cuando definimos nuestras estrategias de seguridad, pero no nos damos cuenta que el mundo que viene va a ser absolutamente diferente de lo que hemos vivido hasta ahora, y todavía no lo estamos asimilando ni tomando las decisiones consecuentes de ese nuevo entorno al que se viene. Y ahí es donde se van a definir quiénes van a ser los grandes poderes de lo que va a ser la segunda mitad de este siglo, aquellos que sepan realmente adaptarse los primeros a este nuevo entorno. Y Javier, tú que estás cada día por tu actividad profesional en contacto con el Ministerio, sé que acompañas a menudo a los titulares de la cartera de defensa, en este caso recientemente nombrada Margarita Robles, y que estás ahí en ese día a día, ¿dirías que en los planes urgentes, porque acaban de llegar y tienen que ponerse en marcha, no vale darles ahora 100 días cuando estamos a mitad de legislatura, ¿crees que dentro del Ministerio de Defensa estas cosas que no es que suenen, es que son tan importantes, se empiezan a tener en cuenta, o es, digamos, la carpeta que dejan para mañana, luego para pasado y luego para el mes que viene, y luego ya veremos si el nuevo gobierno decide meterle mano? Bueno, yo creo que el problema principal que tenemos a día de hoy es la relativa inestabilidad política que existe en nuestro país. Los políticos llegan a la cartera del Ministerio de Defensa pensando, primero, y normalmente, en su carrera y en su proyección política. Y en segundo lugar, en el tiempo que va a estar su partido en el gobierno, lamentablemente, prácticamente en las siguientes elecciones. Van pensando en cuál va a ser su futuro político y pocas veces en cuál es el futuro de España como nación, cuál debe ser y qué va a necesitar España en el futuro en todo lo relativo a su seguridad. Este es un tema que por ahora veo que es difícil de corregir. Están mucho más centrados en ellos mismos y en el tema electoral que en proyectar, en hacer un estudio sesudo de cuáles son los retos que tiene que afrontar la seguridad del país de cara al futuro y en poder iniciar un mecanismo que ayude a que las Fuerzas Armadas puedan llegar a alcanzar esos retos futuros. Claro, pero es que el panorama que pintáis los tres, tanto con los desafíos que vienen por delante como con los problemas que nos van a venir a futuro y que no se está haciendo absolutamente nada, con unos políticos que llegan a la cartera de defensa y no toman en serio los desafíos realmente que tienen por delante y los desafíos que afronta el Estado de seguridad y de defensa,
Claro, estábamos hablando de Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas del siglo XXI, las necesidades de los ciclos inversores, pero es que da la sensación de que la primera necesidad es realmente ponernos de acuerdo y tener una estrategia de defensa que seguir, es decir, saber qué somos en el mundo, qué amenazas tenemos delante y qué tenemos que hacer para afrontarlas. Es que estas tres preguntas, corregidme si me equivoco, parece que no están ni siquiera encima de la mesa. Bueno, yo te diría que más que el problema no es tanto de conciencia, es de pagar el precio. Lo que no estamos dispuestos es a pagar el precio de lo que cuesta esa seguridad. Sabemos que, digamos, no necesitamos tampoco entrar en detalle, pero creo que hay una conciencia de que vivimos en un entorno de inseguridad, tenemos fuerzas cada vez en más sitios, más desplegadas. El problema es que eso cuesta, la seguridad cuesta, igual que cuesta el estado de bienestar. Pero mientras somos conscientes de que hay determinadas actitudes o determinadas situaciones en las que gastar dinero en ellas no supone, diríamos, un coste electoral, alguien, creo que erróneamente ha pensado que invertir en seguridad tiene un coste electoral, cuando la seguridad es la condición sine qua non del estado de bienestar. Donde no hay seguridad no hay bienestar. Entonces, invertir en seguridad es invertir en bienestar. Y esto es algo que lo que falta es didáctica, o sea, lo que falta es que se entienda que la seguridad es un elemento esencial de nuestro bienestar y que, por tanto, si no inviertes y no estás dispuesto a pagar ese precio, te encuentras en una situación realmente de abandono de ese objetivo. Pero además tienes un segundo problema, que la defensa eres tú contra los demás o con los demás. Tú puedes tener tu política de sanidad, puede ser diferente de la francesa o de la italiana, o tu política educativa. Tú no puedes tener una política de defensa diferente de Francia. ¿Por qué? Porque bajo un buque francés es una operación, o de Italia porque estás en el Mediterráneo con ellos. Luego, no es una decisión unilateral, es una decisión que tiene que ir acompasada. Y si tú no sigues el ritmo de los demás, pues te descuelgas, y cuando te descuelgas, pues te diluyes y dejas de ser importante. Es un problema, yo creo, apuntaba muy bien Enrique, no hay una concepción dentro de la sociedad española de lo importante que es la cultura de la defensa y de la seguridad. Muchos ministros han venido hablando, los tres últimos, Morenés, Peral, también lo ha hecho en parte Margarita Robles, ahora que ha llegado, de la denominada cultura de defensa. De que todos los españoles sepan cuál es el trabajo que desempeñan las Fuerzas Armadas y por qué. Y por qué lo hacen y qué beneficios tienen el día a día para la sociedad española. Lo que pasa es que el gran problema es que se han quedado en hablar de forma abstracta de la cultura de seguridad, pero no se ha conseguido concienciar de verdad, no hay una política real para concienciar de verdad a la sociedad española de por qué es necesario la seguridad para un país. No, que cuando se ha querido justificar, yo no sé si compartiréis esto conmigo, cuando se ha querido justificar ese apoyo a tus Fuerzas Armadas, te sacaste de la manga una unidad nueva como fue la Unidad Militar de Emergencias para poder aplaudirle y hacerte fotos con una persona de uniforme, porque yo no, con la gente de la UME sí veo a los políticos sacando pecho, pero con la Legión no, por poner un ejemplo, a la Legión se... Es curioso eso porque además la UME se ha hecho relativamente necesaria para tapar los agujeros que ha generado en otras estructuras del Estado el hecho de que dejasen de depender del Estado para pasar a depender de las comunidades autónomas. Bueno, desde luego es... En cualquier caso, yo, por no apartarnos un poco de ese debate, y quiero darle la palabra al coronel Fojón, trazabas, digamos, ese horizonte al que hay que mirar, ese horizonte que no podemos eludir porque nos va... la seguridad, la vida en ello en los próximos años. ¿Sería capaz, coronel, de definir un poco o de adivinar por dónde podría llegar el primer golpe y cuál debería ser la manera de al menos intentar evitarlo? Vamos a ver, a mí me es muy importante lo que se ha puesto aquí sobre la mesa de la cultura de defensa. No hay cultura de defensa si no hay cultura estratégica. Quiere decir, si un país no tiene un carácter, si España no define lo que quiere ser en el mundo, no tiene por qué definir ya nada más. O sea, si no existe cultura estratégica, no existe cultura de seguridad. Lo que se viene por... lo que vamos a ver es una cosa que es muy importante, que es que para saber a dónde uno va, tiene que hacer una serie de estudios y tiene que prestarle atención. El problema de la evolución del mundo tal como está, con la cuarta revolución industrial en puertas o ya dentro y la revolución tecnológica,
pues es un escenario de una complejidad enorme. Como dicen los técnicos, todo problema complejo tiene una solución muy simple, que es falsa. Bueno, dicen los técnicos y los populistas, también hay que decirlo. ¿No? Que es falsa. Entonces, es interesante observar cómo los Estados Unidos en el año 14, en 2014, 2013, por el Centro Strategic and Budgetary Assessment, ellos identifican un problema militar. Dicen, en este ambiente las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no tienen capacidad de victoria. Hay que obtener la ventaja tecnológica respecto a cualquier adversario potencial que podamos tener. Y se dedican a eso, de esa manera. O sea, ellos ven que no pueden acaparar, que no pueden concentrar 100.000 hombres, ni 200.000 hombres, como en el año 91, en el año 93 o en el año 2003 en Irak, porque al estar la revolución industrial tecnológica pone la tecnología al alcance de cualquiera y además es barato y puede causar efectos terribles, con lo cual ellos cambian totalmente el camón, totalmente su sistema de ver los temas. Y después la evolución geopolítica lleva a un escenario que es competición entre grandes potencias. Y claro, la competición entre grandes potencias ya es otra cosa que ya no es el terrorismo, ya no es la guerra híbrida, aunque también se empleen, ya no son las sanciones económicas, sino que es todo junto. Entonces, ante eso hay que tener unos horizontes de cómo será el ambiente operativo de aquí, por ejemplo, al 2050. Y hay que hacer un trabajo de prospectiva, que siempre será una conjetura, pero no cabe duda que esa conjetura no será hecha con grandes trazos y además será comprobada constantemente si se mantienen los drivers, si la tecnología cambia, en fin, que es un problema terriblemente complejo. Entonces, cualquier inversión que se haga en las Fuerzas Armadas hay que distinguir entre lo que es el mantenimiento de las capacidades que tenemos y la inversión, repito, no gasto, sino inversión para las que tenemos que tener, porque esa inversión lo que le da al país es un edge tecnológico, que de otra manera no lo iba a tener. Sí, ese avance de tecnología que en este programa ya hemos tratado en otras ocasiones, que son inputs que benefician a la sociedad en su conjunto. Aparte de que hablábamos también, la industria de defensa es dual casi en el 100%. Sí, pero con una diferencia, que es la que han visto los americanos y han intentado acoplarse a ella. Por ejemplo, el Departamento de Defensa tiene una instalación en Silicon Valley. O sea, no es broma. Fue una de las primeras visitas que hizo el general Mattis. El tema fundamental es que la tecnología civil va por delante de la militar. Ha sido el gran cambio que ha habido con las otras revoluciones industriales. Por lo tanto, el gasto militar es inversión directa, no es gasto corriente. O sea, todas este conjunto de cosas que estoy hablando un poco deshilachadas es lo que conforma un contexto nuevo, que no tiene nada que ver con el que estamos viviendo. Por ejemplo, ahora se habla de una cuestión muy importante que es el multidominio. O sea, no hay operaciones terrestres, marítimas, aéreas. No, hay operaciones multidominio, en que hay operaciones dentro del ámbito terrestre con el ciber y con el espacio, con el marítimo, con el aéreo, en fin, que es un cambio de realidad que se está diseñando y que yo creo que debemos de tener aquí la suficiente cantidad de mentes dedicadas a eso, porque en ello va nuestra supervivencia. Sí, ahí es cierto que hay muchos aspectos, como señala Enrique, sobre todo en Estados Unidos, que obviamente donde la seguridad, como decíamos antes, es el tema número uno de la agenda del presidente. El presidente todas las mañanas despacha con las personas que le proveen la información y las decisiones sobre seguridad. Un presidente que cada mes tiene que tomar la decisión de atacar a alguien y de que alguien debe morir en la defensa de la libertad y del país. Cosa que en Europa todavía nos pilla muy lejos. Si me permites la broma y no tan broma, en España da la sensación de que los vicepresidentes se han dedicado
a ver qué dosieres le daban cada día, pero no para defender a la nación, sino para atacar a la que tiene en el despacho de al lado. Es humano que cada uno haga un uso de los medios que se ponen a su disposición, a su servicio. No vamos a criticarlo por ello, porque esa es una cosa histórica. Pero fíjate, hay un tema que, y va un poco en la línea de lo que señala, ¿no? Vamos a un mundo muy diferente. O sea, seguimos todavía pensando en términos, pero es un mundo muy diferente, es un mundo mucho más interconectado, mucho más comunicado, mucho más formado, un mundo muy diferente. El mundo que vamos a conocer, o que conocerán nuestros hijos o nietos, es un mundo donde las interacciones y las relaciones entre las personas van a ser mucho más intensas que las relaciones entre estados. Cada día vemos cómo la tecnología permite que, diríamos, actividades o servicios para los cuales necesitamos antes al Estado, ya no lo necesitamos, ya no necesitamos del Estado para hablar por teléfono, no necesitamos del Estado para acceder a muchos servicios, no necesitamos de las regulaciones del Estado. Hoy en día podemos tener una empresa en cualquier sitio, producir en otro, entonces estamos transformando la forma de cómo las personas generan interacciones con otras personas. Y eso tiene que afectar a la seguridad, porque es la forma, ya no son los Estados lo importante, son las personas. Hoy en día, y eso va a afectar a todo. Hoy sabemos que un hacker en Rusia puede causar un destrozo enorme, pero no tiene que ser un dependiente del gobierno ruso, puede actuar por su cuenta. Entonces, ese concepto de los estados tradicionales como potencias militares con sus ejércitos seguramente también va a tener que transformarse, porque no hay fronteras. O sea, lo esencial a la defensa eran las fronteras, y tus fronteras eran inviolables, y el que entraba en tu frontera recibía una respuesta militar. Y cuando no tenías recursos, pues tenías que invadir otros países. Hoy en día no necesitas invadir a nadie, basta con que llames por teléfono, con que domines el Banco Central, con que domines la bolsa de materias primas. No hay fronteras, lo vemos todos los días, las fronteras son permeables, por más que se intentan hacer muros, ¿no? Entonces, esos conceptos tradicionales se están desvaneciendo, y eso, sin duda, tiene que implicar un nuevo modelo de seguridad, de conciencia de seguridad, incluso qué es la seguridad, porque la seguridad es un concepto que va a cambiar. Vamos a vivir cada vez más en un mundo más inseguro, y nos vamos a acostumbrar a vivir en un mundo más inseguro, en general en todo, ¿no? Una persona entraba a trabajar en una empresa y se jubilaba en esa empresa. Hoy en día puede pasar por 50 trabajos, o sea, en todos los aspectos de la vida cada vez vivimos más inseguros. Y este intento, que quizás sean los estertores de este Estado que intenta proveer todo a la sociedad, eso se está diluyendo, eso se va a acabar. Entonces vamos a modelos, y siempre venimos de estados fuertes a una importancia. En el futuro las personas, los ciudadanos, van a ser absolutamente relevantes en cuestiones que antes entendíamos reservadas a los estados. Y la economía también. Entonces, tenemos que pensar en que quizá las Fuerzas Armadas, cuando se acabe este siglo, sean algo muy diferente de lo que hemos conocido en los últimos 100 o 200 años. El problema, Enrique, es que si continuamos con el escenario que hemos dibujado ahora, en el que la mayor preocupación que existe, o una de las mayores preocupaciones que hay en la mesa de la nueva ministra de Defensa, es el nuevo ciclo inversor para tratar de poner al día, como decíamos antes en la entrevista, ponerle los calcetines y los zapatos y un calzoncillo a esa defensa, ya vamos, de hablar de tener un sistema o un consejo de pensadores intentando adaptar la seguridad a todo lo que viene, se antoja impensable. No sé. Claro, a ver, estamos ante dos problemas que son importantes. Por uno, la revolución tecnológica a la que estamos teniendo lugar. Es muy difícil, o sea, en los últimos años hemos dado un salto cualitativo de tal magnitud que es prácticamente comparable al que se había dado antes en siglos. Entonces es muy difícil saber qué es lo que va a deparar el futuro. Tienes que tener mentes muy brillantes y muy puestas al día para poder hacer, digamos, un planteamiento a lo mejor a 30 o 40 años a la velocidad a la que se está moviendo la tecnología hoy en día. Por otro lado, hablando del ciclo inversor, el problema que tiene nuestro país ahora mismo es que no está mirando al futuro, sino que estamos parcheando el pasado. Si estamos todavía en la situación de parchear el pasado, poco podemos dedicar a mirar hacia el futuro y a diseñar e innovar mirando al futuro. Bueno, os propongo entonces una cosa, pongamos en la mesa desde este modesto estudio y en este ambicioso, sin embargo, programa de Asuntos Exteriores, ¿qué creéis que debería ser una de las primeras medidas que se tomara desde el Ministerio de Defensa para, por lo menos, dar un primer paso y que, más allá del ciclo inversor,
se pudieran empezar a poner medidas encima de la mesa que nos ayuden a colocarnos en la vanguardia. Ver los toros desde la barrera es mucho más fácil. Entonces, quiero decir que opinar, ahora mismo seguramente de los tres sacaríamos 100 medidas que la ministra debería hacer mañana, que seguramente con toda la buena voluntad y con todo el conocimiento que podamos aportar, ¿no? Pero hay que estar ahí. Yo te voy a decir una cosa, estoy seguro de que la señora Robles este programa lo ve, ¿eh? O sea, eso vaya por delante. No quería decir eso. No, quiero decir que el problema que vivimos hoy es un poco, no sé si a veces cuando os ponéis a chatear por WhatsApp y no tenéis una respuesta inmediata, entonces ya parece como que algo mal está pasando. ¿Te pasa algo? No, es que he tardado 10 segundos en contestarte. Y eso se traslada a la política. La política o sea, la ministra tiene que resolver el problema de hoy, el de mañana, porque si piensa el de pasado mañana, lo mismo es que no es ministra. Pero es que si pensamos dentro de una semana es que a lo mejor el entorno ha cambiado. España ya no es lo que era hace 2 semanas. Entonces, vivimos tanto la inmediatez que el pensar no se valora, ni se necesita. No se necesita porque realmente no estamos en esas condiciones. Ahora tú dijeras, ¿qué debe hacer la ministra lo primero? Pues yo creo que hay una cosa que debe pensar, es en defensa las decisiones, el 99% de las decisiones que se toman en el Ministerio de Defensa son decisiones profesionales. Son decisiones apolíticas, son decisiones basadas en la experiencia y en el conocimiento de las Fuerzas Armadas. Luego, lo que se ha encontrado la ministra encima de la mesa en un 99% es producto de un gran trabajo que se ha venido haciendo, independientemente de quién sea la ministra. Ponerlo en cuestión es legítimo, pero tiene que entender que ahí no hay decisiones políticas de un partido de oposición, sino realmente un análisis concienzudo de lo que creemos que son las amenazas y de cómo se tienen que paliar. Y luego un grandísimo esfuerzo por verter todo ese nivel de inversión, como decía Enrique, en capacidades para nuestro país, en tener una industria potente, una industria que exporta. O sea, este es un país que tradicionalmente no exporta muchas cosas de valor añadido. Fabricamos coches que nos traen los diseños, pero sin embargo vendemos nuestros barcos, vendemos nuestros vehículos, vendemos nuestros aviones. Eso ocurre en muy pocos sectores. No vendemos nuestros trenes, ahora empezamos a vender algunos trenes. Luego, por tanto, lo que hay que darse cuenta es de que ahí hay un gran trabajo que se ha hecho, hay que darle continuidad, porque si no se le da continuidad, dentro de un año ya no hay continuidad, ya hay que empezar desde mucho más atrás de donde estábamos, y eso sería un gran error, porque ya se ha hecho mucha inversión para perderla por una conveniencia. Tiene que hacerlo, seguramente tendrá que explicárselo, y tendrá muchos socios y muchas reuniones, y reunir a todo el mundo y explicarle por qué hay que hacerlo, que esto no va en contra de nadie, que esto no disminuye los recursos para otras muchas necesidades que tiene el país. Pero este país se desarrolla y crece y se mantiene porque crece económicamente, porque se enriquece tecnológicamente. Y si no ponemos el acento en lo que nos hace mejores y más grandes, lo demás va a ser inútil. Podemos pensar en subir las pensiones las que quieran, alguien las tiene que pagar. Podemos pensar en que la sanidad, vamos a tener la mejor sanidad del mundo, que vamos a quitar las concesiones. De algún sitio tiene que salir dinero, generemos riqueza. Entonces, contribuyamos a la seguridad, generamos riqueza, y eso es lo que hay que explicar a la sociedad, que esta sociedad solo es sostenible mientras crece económicamente y se desarrolla tecnológicamente. Lo otro es un canto al sol, es insostenible. Bueno, Enrique, decías, el pensar no se valora, el 99% de las decisiones que se toman en el Ministerio de Defensa son profesionales. Aquí en algún programa, en alguno de los programas que hemos hecho ya, se ha dicho en alguna ocasión que uno de los problemas que arrastra en nuestro país el Ministerio de Defensa es que el planteamiento que se hace de cara a pensar la renovación de capacidades o a ver qué inversiones hay que hacer, primero es ver cuánto dinero tenemos para estas inversiones y a partir de ahí vemos qué se puede hacer con ese dinero. Cuando lo que realmente necesita tanto la industria como la propia defensa del país es ver qué necesidades de defensa y seguridad tenemos y a partir de ahí ver cómo las podemos financiar. ¿Creéis que este sigue siendo a día de hoy uno de los problemas que tiene nuestra defensa? Vamos a ver. España, por su situación geográfica, tiene un problema militar, porque es frontera, hablando en el sentido amplio de frontera, con una de las zonas más inestables del planeta. Ese problema militar debe de explicitarse políticamente, debe de explicitarse socialmente y debe de explicitarse militarmente. Hay un hecho que ha pasado muy desapercibido, aunque ha salido en la prensa, que hace 10 días en Suecia hubo un ejercicio militar
Estoy hablando de Suecia, un país poco sospechoso de beligerante, en el cual se movilizaron 20.000 reservistas. A ver que en España, ¿quién moviliza 20.000 reservistas? Dirigida por el gobierno para enfrentarse, para parar cualquier intento que viniera de otra frontera, su frontera norte, contra el resto de Suecia. Este es un país que tiene conciencia de dónde está, es un país que está fronterizo con una zona inestable del planeta. Y lo primero que hace es que toma eso, es Suecia. Nosotros no tenemos esa cultura, porque no tenemos esa cultura estratégica. Y esto está haciendo a la sociedad que la sociedad la dejamos sin sensación de peligro. Y con esto no estoy diciendo que haya que ser ni belicista, ni que haya que ser agresivo, ni que haya que ser nada de eso, sino simplemente saber dónde estás, quién eres y aquello que tienes que proteger. No, exacto, y lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Que muchas veces en España sí es verdad que hay mucha corriente, sobre todo de la izquierda de este país, que considera que la inversión en defensa no es menester, que es más importante, bueno, la falacia que hablábamos el otro día de los cañones y la mantequilla, ¿no? Hay que dar mantequilla, no hay que comprar cañones, pero en realidad luego nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, lo decíamos antes, cuando pasa una furgoneta por las Ramblas y se lleva a 200 personas por delante. Pero sí es cierto que debería existir alguna manera de concienciar a la gente de que la seguridad es algo necesario y que no es armarte para matar a gente. Realmente lo que estás haciendo es tratar de protegerte a ti de cualquier amenaza externa, ¿no? Claro, el problema que tiene la seguridad es que solo se valora cuando no se tiene. Y gracias a Dios vivimos en un mundo aparentemente seguro. Y queremos creernos que ese mundo es seguro. Es como cuando a los niños les protegemos tanto creyendo que les hacemos un favor, ¿no? Pues así nos tienen. España tiene sobre todo un problema que lo señalaba Enrique y yo creo que es brutalmente importante. Es durante siglos el enemigo del español era otro español. O sea, este es un país que se ha pasado tanto tiempo con enemigos dentro por diversas razones que no hemos llegado a pensar que alguien pueda venir de fuera a ser nuestro enemigo. Y esto que empezaron con las operaciones de paz, que básicamente, mal llamadas operaciones de paz, que empezaron, diríamos, aquí a darnos conciencia de esa seguridad. Nosotros no éramos parte de alianzas militares hasta que llegó la democracia. O sea, ¿por qué? Porque todavía no hemos superado esa tensión interior que la estamos viviendo en temas puramente conocidos de todos los días, ¿no? Entonces es muy difícil que seamos conscientes de que lo que pasa en Mali es una amenaza a nuestra seguridad. Es más, somos tan poco conscientes que les ayudamos a que se salten nuestras fronteras y se vengan y los acojamos. ¿Por qué? Porque no somos conscientes. Pero sin duda lo que no nos damos cuenta es que el problema es de una envergadura brutal y el día que llegue, que llegará, porque es un proceso, la historia son procesos, la vida son procesos, no son hechos. Y el proceso que se está desarrollando tiene un final muy claro, que es una Europa cada vez más desértica, sobre todo de europeos, una Europa que para cualquier persona del tercer mundo o el cuarto mundo, por muy mal que nos parezca, es un paraíso, y lo humano es que se desplacen. ¿Por qué? Todos los grandes imperios de la historia han caído por las migraciones. Es lo natural. Entonces, tenemos una gran amenaza y, como dice Enrique, estamos en la primera línea. Durante muchos años estuvimos en la línea de atrás, en la retaguardia. Y entonces vivíamos a la recachita de la seguridad de Estados Unidos y de Alemania. No, ahora son los alemanes y los franceses que dependen de lo que el presidente de gobierno de España decide en temas como inmigración. Porque lo que hoy se decide en los temas de inmigración irregular son las decisiones que afectan a toda Europa. Luego, imaginemos que la Alemania o los Estados Unidos de los años 60 o 70 no hubieran tenido en cuenta esa realidad. Hubiéramos estado desasistidos. Hoy en día estamos en la primera línea y seguimos adoptando decisiones como si estuviéramos en retaguardia sin darnos cuenta que son los demás los que dependen de nuestras decisiones hoy. Estamos en primera línea, pero somos los segundos por la cola en inversión en defensa, en Europa. Y luego con algo que yo creo que también tiene que ver con esa
no cultura de defensa que se tiene en España, esa ausencia de cultura de defensa que se tiene en España, y es creer que estamos al abrigo de las alianzas internacionales. Creemos que con estar en la OTAN o con pertenecer a la Unión Europea nuestras fronteras ya están seguras, porque si no vienen los franceses o vienen los ingleses o vienen los alemanes a echarnos una mano. El problema es que todo este tipo de coaliciones internacionales es tan fuerte, como se suele decir, de las cadenas como su eslabón más débil. Es la zona, es el sitio por el que se puede destruir una cadena o una alianza. Y España no puede ser el eslabón débil, ni debe serlo ningún país de una alianza. Nos estamos quedando... Decíamos, en la cumbre, o sea, cuando llegamos a la cumbre de Cardiff, en Gales, en el año 2014, efectivamente, España era el tercer país que menos invertía en defensa. Ahora mismo, que estamos ya a medio quinquenio de ese periodo que nos marcamos de 10 años para que toda Europa rompiese y acabase con esa tendencia de dejar de invertir en defensa, cuando estamos ya en la mitad del plazo y nos habíamos comprometido en llegar a alcanzar un 2% en defensa, lo que nos encontramos es que las previsiones más optimistas es que vamos a quedar en el 1,5%. En el 2024. España, en el 2024. España no se ha dado cuenta de ese cambio de giro y de ese cambio de juego. Nosotros ya no somos la retaguardia, somos la primera línea. Pero es que no somos únicamente la primera línea por tener frontera terrestre, sino porque las cosas que pasan en otras partes del planeta nos inciden directamente. Decía Enrique, es que la gente no es consciente de lo que pasa en el norte de Mali. Y es que el problema del norte de Mali no es solo que puedan llegar a nuestras fronteras y que el yihadismo y el terrorismo puedan llegar a nuestras fronteras. El problema es que desde el sur de Argelia viene el gas con el que nosotros nos calentamos durante todo el invierno. Y eso no son miles de kilómetros. Estamos hablando de centenares. Sí. De que el peligro está a unos cientos de kilómetros del sitio del que nosotros sacamos el material para poder calentar. Claro. Y que si mañana se corta, podemos tener un serio problema. Y nuestra decisión estratégica es depender todavía más de ese gas, suprimiendo capacidades de generación de energía mucho más autónomas y propias. Con lo cual tomamos decisiones justo en contra de nuestros propios intereses de seguridad. Bueno, me vais a dejar que os pongan un compromiso porque nos estamos quedando sin tiempo apenas. Yo creo que la gravedad de la situación la hemos podido poner encima de la mesa, y la necesidad de que nuestros gobernantes abran los ojos creo que también es manifiesta. Os voy a pedir que penséis mientras sigo hablando en al menos una petición urgente que debería abordar el Ministerio de Defensa en este momento. El primer deber para Margarita Robles. ¿Cuál sería, coronel, el primer deber que debería poner la señora Robles en su agenda de nueva ministra de Defensa? Bueno, la señora Robles, cuando se ha hecho cargo, ya ha visto de que es un Ministerio de Estado. Yo creo que se ha dado cuenta de la importancia que tiene, pero esto trasciende el Ministerio de Defensa, lo trasciende con mucho. Es un problema cultural y es un problema de que hay que tocarlo desde el colegio hasta las últimas consecuencias, ¿no? Sobre todo eso de que me gustaría mucho ver un pleno de las Cortes discutiendo estos temas, porque no ha existido, no existe. Pues lo que haremos será coger este programa y mandarlo a las Cortes a ver si a alguno le damos una idea. Arias, tus deberes para la ministra. Yo creo que en principal para esta ministra y para cualquiera que venga es, por un lado, primordial la cultura de defensa. Los ciudadanos españoles deben saber que se está jugando con la seguridad. En segundo lugar, sostenimiento de las Fuerzas Armadas. Enrique, tu turno. Fíjate, yo creo que lo más importante es que la ministra debería sentarse todas las semanas con el presidente de gobierno a darle un buen briefing de seguridad. Buen deber. Buen deber. Lo demás vendrá solo. Pues si me dejáis yo le voy a poner otro deber. Señora Robles, aquí está este programa, primero para que venga cuando desee y quiera. Aquí la recibiremos encantados y podremos hablar de cultura de defensa y de otras necesidades de nuestras Fuerzas Armadas. Y por segundo lugar, pues evidentemente que lo vea usted y que tome todas las ideas que necesite. Se las damos de forma gratuita.
Como digo, estamos muy mal de tiempo ya, llegamos al final en este nuevo programa de Asuntos Exteriores. Solo me resta, Enrique, agradecerte mucho que hayas venido y hayas pasado este rato con nosotros hablando de cultura de defensa y de las Fuerzas Armadas del siglo XXI. A vosotros. Muchas gracias también, coronel, por haberse dejado que le cojamos de sus clases, que sabemos que es profesor, y traernos aquí para que nos ilustre con su sabiduría. Muchísimas gracias. Y Javier, a ti igual, gracias por... Un placer, a ti te he cogido más de cerca, yo te tenía ahí en la redacción y te he traído, pero gracias de nuevo por tu experiencia y por tu certero análisis. Y nada, a ustedes emplazarles a que la semana que viene vuelvan a acompañarnos en Asuntos Exteriores con otro tema que será seguro de su interés. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, amigos.